Petristas siguen perdiendo tutelas contra el que, por investigar al presidente, Tribunal Superior de Bogotá, negó otra pretensión este martes. Desde que el que formuló pliego de cargos, los petristas y Ricardo Roa acudieron a las tutelas para frenar la investigación. Ninguna ha prosperado. Petristas y líderes cercanos al presidente siguen perdiendo tutelas ante la justicia con las que buscan ponerle freno al pliego de cargos que profirió la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral contra Gustavo Petro en calidad de candidato y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, además de los directivos de la campaña, porque, al parecer, violaron los topes electorales establecidos por la ley por encima de los 5.300 millones de pesos. Semana conoció que casi a diario la justicia niega las pretensiones de las tutelas de los petristas. Este martes 28 de octubre, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela del ciudadano Oscar Felipe Agudelo, quien pedía la destitución de los magistrados del Consejo Nacional Electoral por prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad y abuso de poder. Y, además, que se les compulsara copias de sus actuaciones a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara, porque investigaron la campaña presidencial de Petro. Fundamentó su solicitud en que hubo una violación del Estado de Derecho con un intento de golpe de Estado ilegal por parte de los magistrados del CNE por violar la separación de poderes y la Constitución. Agregó que los magistrados del Tribunal Electoral actuaron como juez y parte abusando de su poder, ya que en su mayoría pertenecen a la oposición política. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, está en el ojo del huracán tras conocerse la formulación del pliego de cargos en su contra, que anunció el que, por su gestión como gerente de la campaña Petro Presidente. Para la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, Oscar Felipe Agudelo no es el titular de los derechos fundamentales por los que aboga que resulten eventualmente afectados o amenazados con los hechos descritos en la demanda, recordándose que la acción de tutela persigue la protección de derechos fundamentales que, por su carácter subjetivo, son inherentes a su titular, que es quien realmente resulte afectado con los hechos u omisiones de la autoridad y, en verdad, en este caso, el accionante no prueba el interés para actuar a nombre del presidente Gustavo Petro. En ese orden de ideas, el tribunal determinó que no se encuentra demostrado que Oscar Felipe Agudelo esté legitimado para demandar en nombre del ciudadano hoy presidente de la República. Por eso, negó su pretensión. Analistas indican que las implicaciones políticas para el presidente Gustavo Petro, como el desgaste de su imagen y el retraso en la agenda legislativa, aunque sí se generan por la investigación del CNE en su contra, le dan principalmente por el tono con el que afronta el proceso. Duro golpe al asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy se confirma, gente, hoy pierden otra tutela, hoy pierde el asesino guerrillero Gustavo Petro, que está desesperado por desmentir las alianzas de esta rata con narcotraficantes y que fue financiado con plata de narcotraficantes la campaña. Hoy se confirma, están desesperados estas ratas de izquierda comunista, estos petristas radicando tutelas en favor de un asesino, violador y ladrón que se robó las elecciones. Está probado, gente, de que esta rata se robó las elecciones con plata del narcotráfico. Gente, odiaba a los narcotraficantes, son narcotraficantes, y él estaba aliado con narcotraficantes, paramilitares, asesinos, violadores, guerrilleros para robarse las elecciones. Hoy se confirma, es un duro golpe a estos asesinos de izquierda. El asesino guerrillero Gustavo Petro pierde fallo judicial. Hoy el tribunal de Bogotá le niega a un aliado, a un socio de Gustavo Petro, esa posibilidad de tumbar ese fallo donde está llamado esta rata
porque se robaron y no hay nada que pueda cambiar eso de que Gustavo Petro es un ladrón y se robó las elecciones y se está robando a Colombia. Gente, escuchan estos explosivos audios donde Gustavo Petro pierde nuevamente una tutela, un fallo judicial, esta rata criminal. Petristas siguen perdiendo tutelas contra el que, por investigar al presidente, Tribunal Superior de Bogotá negó otra pretensión este martes. Desde que el PIE formuló pliego de cargos, los petristas y Ricardo Roa acudieron a las tutelas para frenar la investigación. Ninguna ha prosperado. Petristas y líderes cercanos al presidente siguen perdiendo tutelas ante la justicia con las que buscan ponerle freno al pliego de cargos que profirió la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral contra Gustavo Petro en calidad de candidato y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, además de los directivos de la campaña, porque, al parecer, violaron los topes electorales establecidos por la ley por encima de los 5.300 millones de pesos. Semana conoció que casi a diario la justicia niega las pretensiones de las tutelas de los petristas. Este martes 28 de octubre, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela del ciudadano Oscar Felipe Agudelo, quien pedía la destitución de los magistrados del Consejo Nacional Electoral por prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad y abuso de poder. Y, además, que se les compulsara copias de sus actuaciones a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara, porque investigaron la campaña presidencial de Petro. Fundamentó su solicitud en que hubo una violación del Estado de Derecho con un intento de golpe de Estado ilegal por parte de los magistrados del CNE por violar la separación de poderes y la Constitución. Agregó que los magistrados del Tribunal Electoral actuaron como juez y parte abusando de su poder, ya que en su mayoría pertenecen a la oposición política. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, está en el ojo del huracán tras conocerse la formulación del pliego de cargos en su contra, que anunció el que, por su gestión como gerente de la campaña Petro Presidente. Para la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, Oscar Felipe Agudelo no es el titular de los derechos fundamentales por los que aboga que resulten eventualmente afectados o amenazados con los hechos descritos en la demanda, recordándose que la acción de tutela persigue la protección de derechos fundamentales que, por su carácter subjetivo, son inherentes a su titular, que es quien realmente resulte afectado con los hechos u omisiones de la autoridad y, en verdad, en este caso, el accionante no prueba el interés para actuar a nombre del presidente Gustavo Petro. En ese orden de ideas, el tribunal determinó que no se encuentra demostrado que Oscar Felipe Agudelo esté legitimado para demandar en nombre del ciudadano hoy presidente de la República. Por eso, negó su pretensión. Analistas indican que las implicaciones políticas para el presidente Gustavo Petro, como el desgaste de su imagen y el retraso en la agenda legislativa, aunque sí se generan por la investigación del CNE en su contra, le dan principalmente por el tono con el que afronta el proceso. Semana conoció que desde que el CNE dejó en firme el pliego de cargos contra Petro y los directivos de su campaña, líderes petristas alistaron un arsenal de tutelas para impedir el curso de la investigación. Sin embargo, ninguna ha prosperado. El propio Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, interpuso una tutela y no corrió con suerte. De hecho, la justicia le dejó claro que el conducto regular era que se defendiera en el Consejo Nacional Electoral. Este lunes 28 de octubre venció el plazo para que Petro y quienes hicieron parte de su campaña se notificaran del proceso en su contra. Sin embargo, no lo hicieron personalmente. Por esta razón, este martes 29, la Sala Plena del CNE procedió a enviarles un correo personal con la resolución de la formulación de cargos que automáticamente quedan notificados. Es decir, la investigación queda en firma y tienen 15 días para entregar los alegados que permita refutar las pruebas en su contra y solicitar otras.